Ser Podcast. Should I just stay anytime? Okay. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey lover, I'm ready now. Can't you see this riot inside my veins? Hey lover, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Javier Pera, ¿cómo estáis? Hola, buenos días a todos. Muy bien. Qué tranquilitos estamos aquí comparado con el domingo pasado en la Feria del Libro. Sí. Aquello fue Muy divertido, ¿eh? un acto multitudinario. No sé si te quedan ganas de repetir cosas de estas después de hacerlas. No, al contrario, porque yo siempre lo digo, si esto de la radio es una profesión súper solitaria, ¿no? Siempre crees que estás hablando para una luz roja y la luz roja es lo que luego aparece en la calle un domingo a las 9 de la mañana cuando sales a hacer el programa en directo, ¿no? Y además era curioso también ver cómo la gente se iba luego a los puestos donde se vendían libros de ciencia, ¿no? Y Sí. que también es un modelo de literatura que ahora está en auge. Sí. Bueno, de esto hemos estado hablando en la feria, ¿no? Javier, tú también. Sí, como el tema de la feria, la ciencia y letras, ¿no? Ciencia y libros, pues claro, yo repetí el jueves pasado, he ido 3 veces. ¿Repetiste Este jueves, la ovación sí. multitudinaria No, del domingo no fue la única? No, fue un pequeño acto ahí en la biblioteca, ahí a cubierto, delante de un pequeño grupo de personas, pero fue interesante, sí. ¿De qué era? ¿De qué hablasteis? Pues era de nuevo el tema de ciencia y humanidades, ¿no? Uh-huh. Y debatí con una científica del Centro de Astrobiología, una especialista en origen de la vida y este tipo de temas, y un catedrático de fisiología animal con una gran trayectoria de pensamiento. Es un hombre, la verdad, de un pensamiento muy profundo. Fue un acto interesante. Pues yo creo que repetiremos entonces el año que viene, ¿no? Sí. Y haremos una especial ciencia en la feria. Tú, Pera, lo mismo estás un día en Valladolid que otro rodeado de premios Nobel en el jurado de los premios Rey Jaume I, ¿no? Sí. Ya te pregunté en su día si había alguno que hablara español para traerlo al estudio y no había ninguno. ¿Entre cuántos? No. 21 premios Nobel había en Valencia. Sí, esta semana ha sido un poco ecléctica porque la terminé el otro día en la Feria del Libro de Valladolid también, en un acto parecido. Y además les quiero enviar recuerdos porque vinieron muchos oyentes de la Vivir, o sea, y era en un espacio cerrado, o sea que saludos a la gente que vino también, que seguro que estarán escuchando. Pero lo de los premios Rey Jaume I en Valencia, a mí lo que más me sorprende es que quizás haya oyentes que ahora dicen, 21 premios Nobel, es que en Valencia hubo esta semana, sí, se debería saber más, ¿no? ¿Qué pasa esto? Es muy poco habitual, ¿eh? O sea, los premios Nobel tienen unas agendas loquísimas y lo que hacen allí son
parte del jurado. Ahí estos premios reconocen a las contribuciones científicas en 5 áreas determinadas de investigadores españoles, a diferencia de los Princesas Asturias y los premios BBVA de Frontera, que premian internacionales. Estos son específicos para españoles que estén haciendo su investigación en España y son muy reconocidos, son 100.000 euros a cada premiado. Y el jurado es espectacular. O sea, yo soy miembro del jurado, pero bueno, por algo deben haber pensado. Y éramos como unas 16 personas en el jurado, en una mesa larga, debatiendo a quién dar el premio, y 5 de ellos eran premios Nobel, ¿no? O sea, es alucinante. Es mejor estar callado ahí, ¿eh? Es la tercera edición que participo. La primera no abrí la boca, porque además me sorprendió mucho la primera vez el detalle de las discusiones. Es decir, porque tú ves candidatos pues, que tienen más publicaciones científicas o un recorrido más largo, pero afinan mucho. Es decir, ¿cuál es la contribución específica a un nivel que a mí se me escapaba? Quizás me lo había preparado de una manera diferente. Y en la segunda edición ya participé un poco más, y esta tercera pues me lancé a dar un par de mensajes. Pero es verdad que te cohíbe que hayan premios Nobel diciendo tú estás hablando de ciencia, pero bueno, no sé, no, nada, es espectacular. ¿Tú qué Nobel has ganado? Te preguntaría. Eso, bueno, estoy en ello, ¿no? Antes, mira, en la hora anterior que estuvimos con Juan Luis Arzuaga en la Facultad de Bellas Artes hablando de anatomía y del cuerpo humano por este libro que ha sacado que se llama Nuestro cuerpo, sí. El aula en el que estábamos era muy vetusta, todo madera, forrado también las paredes de madera, con gráficos de anatomía de los años 40, 50, y entonces Arzuaga contaba que nos sorprendería saber que los mejores premios Nobel trabajan en aulas como esas, en aulas antiguas. Luego es verdad que investigan con tecnología punta, pero que en los mejores lugares o en las universidades de los que más premios han salido, como Oxford o Cambridge, tú entras y la sensación es: estoy en 1945. Bueno, yo estuve en Oxford hace un mes y realmente sí que tienes esa sensación, ¿eh? Además, hay actos por la noche, eventos donde van vestidos con esas togas clásicas que son las que ves en las fotografías de estos sitios tan de madera antiguos. O sea, parecía que como si no hubiera pasado el tiempo, y en realidad a nivel científico es la cuna del avance tecnológico. Hoy, esta semana, la revista Science ha publicado 2 investigaciones de las que suenan a ciencia ficción, pero quizá dentro de unos años serán más normales. La primera dice que hay plantas que crecen sin luz solar y sería una solución para alimentar a los astronautas que viajen a Marte. Lo cual, lo de alimentar a los astronautas es un problema sin resolver todavía, salvo que seas Matt Damon y la película la dirija Ridley Scott. ¿no? Ridley Scott, sí. Es la primera película que trata sobre el tema fundamental de cómo alimentar a los astronautas. Es un tema que ha descuidado la ciencia ficción muchísimo, ¿no? Siempre vemos gente que va en cohete y que comen. Y a lo mejor van a estar de viaje 3 años y ¿qué es lo que se supone que van a comer? Mucha bolsa de cosa deshidratada, ¿no? Esto es lo que uno piensa, ¿no? Comida de astronautas, sí, pero para viajes muy largos esto no basta. Por ejemplo, para ir a Marte, pues se calcula que habría que meter 80 toneladas de comida de astronauta para la tripulación. Requeriría mucha energía de transporte, digamos. Claro, en cambio si te llevas unas semillas y pueden crecer sin luz, porque claro, durante el viaje la radiación solar es muy baja. ¿Y con tu propio CO2? Sí, pues claro, sí, cuando quemas una sustancia orgánica, lo que produces es CO2 y agua, ¿no? Pues revirtiendo estas reacciones químicas, pues con CO2 y agua que vienen de la respiración de los astronautas, puedes reconstruir una molécula orgánica. En este caso es el acetato, y bueno, con plantas altamente modificadas genéticamente, puedes hacer que de ese acetato, jugando con las vías metabólicas, claro, puedas hacer crecer a la planta, ¿no? Que ella se fabrique sus propios componentes, los componentes de su cuerpo, que es lo que luego nos alimenta a nosotros. Y bueno, pues en fin, la verdad es que es una iniciativa muy interesante que podría servir para otras cosas, para crecer cultivos en lugares donde hay muy poca radiación solar, en el Polo Sur, por ejemplo. Claro, aquí la gracia es que las plantas, todas las plantas que conocemos, necesitan la luz, hacen la fotosíntesis. Sin fotosíntesis no.
Pero hay una fase que es la fase de semilla, que las semillas sí que crecen y no están expuestas a luz. Entonces, investigando cómo crecen las plantas en fase de semilla, debajo de la tierra, ¿no? Claro, debajo de la tierra, veían que tenía unas rutas metabólicas diferentes y que unos genes activados que después, cuando la planta empieza a salir, se desactivan. Y creo que han tocado primero estos genes para que estas rutas sigan activas, y luego lo que decía Javier porque no se alimentan de CO2, entonces se alimenta, digamos, de este acetato, pero que tienes que tener una especie de catalizador o algo para que el CO2 que nosotros expiramos se convierta en el acetato, se entre en el ciclo. Y utilizan energía eléctrica para eso, simplemente. Claro, ¿no? Pero claro, y ponían en el artículo pues más cosas que están probando de hacer con las plantas y pues que sinteticen vitamina B12. O sea, es la ingeniería genética de plantas que hace un tiempo pues nos daba mucho miedo y todavía nos puede dar miedo. No es cuestión de hablar de esto ahora, pero con las herramientas que hay ahora de conocimiento del genoma y de capacidad de tocar de manera precisa a los sitios que te interesen, es que puedes transformarlas en casi cualquier cosa, pero puedes hacer que produzcan pues unas proteínas que te interesen o unas vitaminas o que crezcan de una manera. Nutrientes esenciales. Estaban haciendo, por ejemplo, plantas de tomate que tengan menos hojas y menos tallo. Porque, total, esto no se utiliza, ¿sabes? Pues plantas de tomate que de la cantidad final de la planta haya mucho más tomate. Que sea como una planta de fresas, ¿no? Chiquitita, que no abulte, pero que salga mucho tomate. Vaya ejemplo que ha sido citar. Porque, sí, en Doñana ahora, ¿no? Que, no, estaba pensando también, anda, que como esto prospere y se puedan hacer cultivos a oscuras de marihuana, pobrecilla la Guardia Civil, porque ahora la Guardia Civil detecta estos cultivos por el consumo de luz de domicilios privados. Al final, espérate, es una idea interesante lo que lo dices. No, a patentarla. No se me había ocurrido. Bueno, la segunda noticia que publicaba Science es que por primera vez han logrado captar energía solar en el espacio, que es muy poca, como decías tú, pero sobre todo han conseguido transmitir esa energía después a la Tierra. El experimento del estudio no ha sido muy ambicioso porque solamente servía para iluminar una pequeña bombilla LED, es decir, energía a la justa, pero es también ciencia ficción, ¿no? Imaginar que se puede captar energía afuera y transmitirla a la Tierra. Esto, lo que llaman el wireless electricity, o sea, transmitir electricidad sin cables, llevan cierto tiempo intentándolo, y por eso es la primera vez que ya no se hace de una habitación a la otra, que eso ya se había conseguido, es del espacio a la Tierra. Es decir, tú tienes, no sé, un satélite con unos paneles solares, lo que sea, que eso transforma esa electricidad en una especie de microondas. Que las tiras de manera coherente, que llaman, o sea, de manera muy afinada, las disparas hacia un receptor en la Tierra que vuelve a transformar esas microondas en electricidad. En el camino, imagino que se pierde, la eficiencia debe ser bajísima, y esto es un problema para aquí en la Tierra, cuando los experimentos se han hecho de transmitir electricidad sin cables. La gran limitación que tienen es que se pierde un montón de energía en el proceso. Es decir, estamos intentando gastar menos energía como para hacer algo que consuma mucho. Pero claro, en el espacio es ilimitada la que hay. Y aunque se pierda mucho, pues podría llegar a tener sentido. Es que esto puede ser el futuro, ¿eh? Parece una tontería, pero hay un físico visionario que yo creo que se ha muerto hace poco, ha vivido muchos años. Llamaba Frank Dyson, y ideó lo que se conoce como la esfera de Dyson. La idea es la siguiente: si imaginamos el Sol, ¿no?, emitiendo radiación, o sea, emitiendo energía, es como la radiación que emite es como una esfera que va creciendo, como un globo hinchándose, ¿no? Ahora imaginemos la Tierra, ¿dónde está ahí? La Tierra es un puntito que ni se ve en la superficie de ese globo. Incluso aunque toda la superficie de la Tierra estuviera dedicada exclusivamente a captar energía solar, sería una minúscula fracción de la radiación, de la energía que emite el Sol, ¿no? Y por lo tanto, si construimos un enjambre de satélites alrededor del Sol, podríamos aprovechar una gran fracción de la energía solar. No hay otra fuente que se pueda comparar con una estrella en nuestra vecindad. Y si la humanidad tiene algún futuro, será muy probablemente la fuente de energía del futuro, que es el Sol. Energía solar inalámbrica. Es increíble pensarlo, imaginar ese futuro en el que vamos a ver placas solares volando por encima de nuestras cabezas, que es un poco lo que
tú has descrito, ¿no? Sí, un enjambre de satélites en forma de una esfera de Dyson. Hay un teléfono, hoy tenemos un poquito más de tiempo, si hay un rato al final, si alguien quiere preguntaros algo o buscar vuestra opinión sobre algo, es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, con lo cual también pueden dejar una nota de voz o nos dejan un teléfono y les llamamos de vuelta, 638-855-349. Hay cada vez más investigaciones prometedoras contra algo de lo que hablamos a menudo en este espacio, que es el envejecimiento. Una de ellas es la utilización del plasma sanguíneo. Hay gente que está pagando miles de dólares por una transfusión de sangre joven con la promesa de frenar el envejecimiento. El último, Brian Johnson, que es un magnate de Estados Unidos, ha estado recibiendo transfusiones de su hijo adolescente, según dice él, o dicen sus médicos, para reparar su daño celular. Esto sobre el papel parece lógico, tiene algún sentido. Pero habría que saber lo que piensa el hijo adolescente del tema, claro. o el carácter que se le pone al padre cuando recibe sangre adolescente. Le aumenta la paga. Estos pueden ser efectos secundarios. ¿Cuál es la base científica de esto? Pues yo no sé si está muy clara, Pela. Sí. Se sabe que... Pues, a ver, di. No, a ver, yo creo que hay unos factores asociados al... No lo sé exactamente, pero sí que sé que hay unos factores... Que nos lo diga el invitado. Sí, casi mejor que nos lo diga Luis Larrea, que es jefe del Servicio de Procesamiento del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular. Tiene todos los cargos que necesitamos para esta conversación. Desde luego. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues te traslado la pregunta antes de que digamos alguna barbaridad. ¿Qué base científica? A ver, la verdad es que es una muy buena pregunta. Precisamente es una de las cosas que nosotros más en contra estamos, porque la base científica es escasísima. Hay un montón de sustancias que se han atribuido este tipo de propiedades, y ninguna de ellas realmente se ha llegado a comprobar en lo que nosotros llamamos estudios de calidad. Digamos que esto es algo que se hace, que no está basado absolutamente en una evidencia científica, y por lo tanto nosotros no apoyamos este tipo de prácticas. Hay un montón de sustancias implicadas con nombres extrañísimos, pero no hay nada realmente probado. Hay muchos experimentos que se han hecho en ratones y que luego se han intentado trasladar a humanos, pero no son ni estudios que nosotros llamamos de calidad, y tampoco han llegado a realmente probar nada. Simplemente muchos de estos estudios han dicho que la infusión era segura, cosa que ya sabemos porque el plasma tiene otras utilidades que son reales. Pero en animales sí, ¿no? O sea, yo no ha quedado manifiesto antes que no sé el mecanismo, pero sí haber leído de que en animales de laboratorio sí que, sin saber el por qué, pero sí que se ve que se rejuvenecen algunos parámetros. Claro, tú dices que cuando se han trasladado a humanos, no, pero en animales sí que la evidencia existe, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, ha habido experimentos que lo que han hecho ha sido, pues, de manera indirecta, ver cosas, pues, por ejemplo, que había más actividad en el hipocampo, que ciertos animales sabían hacer un experimento que luego, después de la infusión, que antes no sabían, pero ese tipo de cosas que se han intentado hacer, sobre todo, por ejemplo, para enfermos de Alzheimer, no se han llegado a trasladar en humanos a ningún tipo de prueba. Y además, es uno de los problemas que hay, es que no se sabe realmente qué sustancia es la que es atribuible para esa mejora, porque eso ayudaría, si de verdad tiene algún impacto, claro, a identificarla y a hacer un estudio riguroso y serio, y no es el caso. Claro. Pero ¿sabemos al menos si la clave está en el plasma o en las células de la sangre? Hombre, a ver, aquí los experimentos que han hecho es con plasma, sin células, con lo cual sería algo en el plasma, pero es que hay que tener en cuenta que en el plasma es el vehículo que utiliza el organismo para transporte de un montón de cosas, tanto cosas de desecho como de cosas que hacen falta. Es el transportador, es el mensajero que utiliza nuestro organismo, y entonces es imposible, si no tenemos focalizados, saber qué puede haber ahí. Y además,
algo que se ha hecho en animales y con mediciones muy indirectas, precisamente por no saber a qué se ha atribuido, también es muy difícil saber si de verdad se traslada a mamíferos superiores, en este caso a la raza humana, y además es que no sabemos qué es lo que estamos midiendo ni haciendo. Y aparte es eso, que algunas cosas que están publicadas, porque de esto es otra, hay muy pocas cosas publicadas, no saben realmente a qué atribuir y simplemente son estudios que dicen que es seguro. Pero nada más, no que se consiga nada con estos estudios. Claro, estás dejando muy claro cuál es la base científica o la no base científica de esto. Y además cabe imaginar que también funcionaría en sentido contrario. Si alguien recibiera plasma de alguien mayor, aceleraría el envejecimiento. Y parece demasiado sencillo como para que sea así, ¿no? Sí, más o menos es lo que tú dices. Además, ha habido incluso algún estudio, que eso quizás ha sido un pelín más serio, pero cosas muy aisladas y sobre todo dirigido a la enfermedad de Alzheimer, en lo que se ha intentado hacer es quitar parte de ese plasma y sustituirlo por albúmina. Que es un componente que tiene el plasma. Ha habido algún estudio que ha intentado hacer eso para ver si esos pacientes tenían algún tipo de mejora, pero realmente tampoco ha conseguido realmente demostrar nada. Y además ha sido un único estudio aislado. Pero durante lo peor de la pandemia sí que se utilizó con cierta esperanza el plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID para tratar a enfermos con el virus, ¿no? Supongo que eso sería por los anticuerpos, ¿no? Sí, pero eso sí que es una cosa completamente diferente. Además, eso es algo que viene desde el final del siglo XIX, no es una cosa nueva. Realmente es como cuando antes a alguien se caía, le ponían lo que llamaban la vacuna del tétanos, lo que te ponían eran gamaglobulinas. El plasma lo que tiene es muchas cosas y tiene entre otras los elementos de defensa que son las inmunoglobulinas. Entonces se pensó, bueno, no tenemos ningún medicamento que sirva, vamos a ver de los pacientes que se han recuperado y tengan estas inmunoglobulinas, vamos a ponerlo a los pacientes que estén graves a ver si tiene algún tipo de efecto. Y se hicieron muchos estudios. ¿Y la verdad es que lo que realmente ha funcionado en el COVID ha sido la vacunación de la población, y eso es lo que bueno, y también el haber pasado durante varias olas y estar todos inmunizados por una vía o por otra. Entonces eso al final no... Sí que ha habido muchos estudios de la aplicación de lo que se llama plasma convaleciente o plasma hiperinmune, y algunos de ellos han demostrado su eficacia. Lo que pasa es que no es una eficacia global, no es para todos los pacientes. Hemos sabido, porque estas cosas con la experiencia es como se sabe, que sí que sirve muy bien para un cierto grupo de pacientes. ¿Y cuál es este grupo de pacientes? Bueno, los pacientes a los que se transfunde deberían ser pacientes que tengan un COVID agudo con neumonía e inmunosupresión, o si no, pacientes que tengan lo que llamamos un COVID persistente y sean inmunosuprimidos. ¿Qué pacientes pueden ser estos? Pues por ejemplo, alguien que tenga una enfermedad hematológica crónica y que tenga que sepamos que nosotros que tienen las defensas bajas. En esos pacientes, cuando tienen un COVID, generalmente no son capaces de deshacerse de él, y eso conlleva a morbilidad, a efectos del COVID, y además a que no podamos ponerles los tratamientos. Y hemos visto que en este tipo de pacientes les podemos poner plasma de pacientes que se han recuperado y que tienen un título alto de inmunoglobulinas frente al COVID, y se consiguen curaciones. Claro, hay algunos experimentos para frenar el envejecimiento que se han hecho con parabiosis, que es un método que conecta dos organismos distintos para que compartan el mismo sistema circulatorio. Básicamente es enganchar a dos personas a través de la sangre, ¿no? Sí, bueno, eso suena como lo de Frankenstein. A mí, yo cuando digo estas cosas, la verdad es que en principio me parecen poco serias, porque, a ver, son poco factibles. Y luego, además, es que son cosas que como no se sabe por qué, si de verdad esto tuviera alguna base científica, no se sabe por qué no somos capaces de reproducir los resultados. Y a ver, imaginaos, no sé, es que esto no es factible, no se pueden poner a dos personas de repente a que convertirlos en dos siameses, ¿no? Bueno, pero se puede pensar no es posible.
Sí, digo que se puede pensar que si ves algún efecto, es lo que decías tú, ¿no? Después tienes que entender el mecanismo, pero es primero ver si tiene algún efecto. Imagínate que dices animales, ¿no? De laboratorio y que uno tenga un carácter y el otro pues se contagie del... Me estoy inventando, ¿eh? Y dices, uy, pues aquí pasa algo, vamos a investigar un poco más. Es que al final pero la eso ciencia lo sabríamos también... porque, Claro. a ver, sí, entiendo el punto de vista, pero eso lo sabríamos porque durante más de 100 años estamos haciendo transfusiones. Claro, es verdad. Y hubiéramos visto ese tipo de efectos secundarios. Plasma se pone con su utilidad, me refiero cuando hay algún problema de coagulación en el organismo, alguna hepatopatía, pues se utiliza el plasma para revertir ese tipo de efectos. Y en esas personas no se ha advertido ese tipo de cambios. Bueno, pues vamos a aprovechar para decir una cosa, Luis, y es que en los centros de transfusión y los hospitales trabajáis siempre con un problema, y es que hay un déficit mundial de plasma. ¿Es porque donamos poco? Sí, mira, la verdad es que si me dais la oportunidad, la verdad es que da gusto poder, porque esto es uno de los problemas, es llegar a la gente, primero que lo entienda, y luego cuando lo entiende yo creo que son capaces, porque la gente es solidaria, de ayudar. Hay el plasma y sus derivados son útiles. Yo he dicho ahora que no es útil para rejuvenecer a una persona o no es útil para tratar el Alzheimer, pero sí que es útil para un montón de patologías. Del plasma se sacan medicamentos. Uno de ellos es la inmunoglobulina que he dicho antes. La inmunoglobulina sirve para pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias porque tienen un déficit de inmunoglobulina, no pueden fabricarla, y eso es nuestra primera defensa frente a muchas infecciones. De tal manera que estos pacientes, si no tienen inmunoglobulinas, simplemente se mueren de una infección, y aparte de infecciones graves. Bueno, pues estos fármacos se sacan del plasma y del plasma de donaciones, no se pueden fabricar. Estos sí que no se pueden fabricar. Bueno, pues cada vez se están diagnosticando mejor estos pacientes, cada vez viven más, y además se está haciendo extensivo en todo el mundo su utilización. Y lo que antes había una necesidad, pues esa necesidad, conforme ha pasado el tiempo, ha aumentado. Y no solamente ha aumentado porque se utilice para estas enfermedades, sino también porque se ha visto que es útil frente a otras. Y la consecuencia ha sido que hay una escasez mundial de estos fármacos, y estos fármacos solamente pueden proceder del plasma. Nosotros en España, con el plasma que sacamos a nuestros donantes, que son maravillosos y colaboran con nosotros en un montón de ocasiones, somos capaces de solo cubrir 1/3 de estas necesidades en el caso de las inmunoglobulinas. Y tenemos que comprar medicamentos que vienen de fuera, de plasma de otras personas, sobre todo de Estados Unidos. Durante la pandemia lo que pasó es que hubo una disminución de donaciones, y sobre todo donaciones procedentes de Estados Unidos. La gente allí no se vacunaba, tenía peores accesos a la donación, y hubo una escasez terrorífica de estos fármacos, y los enfermos lo pasaron realmente mal. Entonces nosotros lo que estamos intentando es aumentar este tipo de donaciones en España. Y lo estamos consiguiendo, pero poquito a poco. Y una de las cosas que intentamos es que la gente sepa que hace falta este tipo de donaciones. Es una donación algo diferente a la donación de sangre, a lo que habitualmente se hace cuando aparece un equipo móvil con el autobusito o en los centros de transfusión. Aquí te conectan a una máquina y en media hora te procesa la máquina la sangre, te devuelve todo y solo se queda con el plasma. Y ese plasma nosotros lo enviamos para hacer medicamentos que luego nos los envían otra vez y los damos a los hospitales. Pues si quieres no decir... sé si me he explicado. Perfectamente, pero si quieres decir cómo hacerlo o dónde hacerlo o cómo ofrecerte... Sí, mira, habitualmente, todas las comunidades tienen un centro de transfusión. Y en los centros de transfusión suele haber lo que nosotros llamamos un punto fijo de donación. Entonces, eso suele estar en las páginas web de cada centro de transfusión regional, ¿vale? Y que se puede muchas veces incluso contactar a través de la página web, o hay teléfonos de contacto que incluso les dan una cita o les pueden explicar el proceso de la donación con detalle. Y si son aptos o no aptos para ese tipo de donación. Pues perfecto, hay que y aparte que estamos ahora en plena campaña de intentar mejorar este tipo de donación, lo estamos consiguiendo poquito a poco, además con ayuda de todas las comunidades estamos de acuerdo, con ayuda del Ministerio, y la verdad es que es un plan
que es ilusionante, lo que pasa es que vamos un poco más lentos de lo que nos gustaría y entonces necesitamos la solidaridad de todos. Mira, ojalá que con esta conversación podamos ayudar. Luis Larrea, que es jefe del Servicio de Procesamiento del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular. Gracias, Luis, un abrazo. Oye, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Sabéis que esta tarde es la final de Roland Garros? Claro. Y que no está Carlos Alcaraz por unos lo sabemos. malditos calambres que no sé si confirman que hay una cierta relación entre la mente y el cuerpo. Bueno, pues podría ser, ¿no? Por tensión, nerviosismo. El entrenamiento de un tenista de élite evidentemente requiere aspectos de coordinación, de mera fuerza, de rapidez, que asociamos con los músculos y el sistema esquelético, pero también requiere un entrenamiento psicológico muy intenso, ¿no? Para aguantar 5 sets un partido, no sé, o remontar un 0-2 o algo parecido, debe requerir una psicología muy especial que no es natural, a lo mejor, ¿no? Y que hay que entrenarla. Y ahora, pues la relación entre ambas cosas realmente es muy interesante. Nos gustaría saber sobre esto. Pues mira, a tu izquierda está sentado Jaime Benito, que es jefe de la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Ruber Internacional, director del proyecto Health Center del Mundial de MotoGP y Quirón Salud. Además, muy buen tío. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Buenos días, un placer, Javi. Se me hace raro verte en posición vertical, porque siempre que es que también es mi fisio. Hemos compartido ratos. Pero sus manos han estado en los muslos de los mejores deportistas de este país. Tengo que decir. Bueno, y también algún político, pero no vamos a hablar de esto. Estás diciendo unas cosas que... Uno más. Que tú cuando viste lo de Carlos, y me imagino que pensaste lo primero, le faltó preparar esto, ¿no? Eso es complicado, meterse en eso. Al final es un cúmulo, yo creo, de fatiga, de estrés, de esa competición, ese momento competitivo y bueno, y psicológicamente sin duda es importantísimo llegar preparado y en la mejor situación, y eso no es fácil de manejar en el deporte, creo que es lo más complicado. Creo que a nivel corporal todo está bastante estudiado, a nivel mental no tanto. No, estaba pensando que igual escuchabas la conversación anterior y alguno de tus pacientes, porque tú has trabajado con el Real Madrid, has trabajado con mucha gente, alguno de tus pacientes igual ha insinuado lo de hacerse una transfusión de plasma para ver si así corres más deprisa. Bueno, no así, pero es verdad que el plasma enriquecido en plaquetas se utiliza para acelerar los procesos de cicatrización corporal y cuando hay lesiones tendinosas o ligamentarias se usa. Y enriquecido en eritrocitos es un clásico del ciclismo, ¿no? Para rendimiento, unas cosas, algo es para rendimiento, otras son para mejorar los procesos de cicatrización. Lo que ocurre es que si tomas eritropoyetina, aumentas tu nivel de glóbulos rojos, se considera doping, ¿no? Bueno, creo que a partir de unos ciertos niveles sí. Y sin embargo, si te vas a 3.000 metros de altitud, tu sangre empieza como hay poco oxígeno, tu sangre empieza a producir más glóbulos, la guardas y te la pinchas cuando estés en la prueba. Bueno, ¿no se considera doping? No tengo muy claro cuáles son los aspectos legales de eso. ¿Vas a competir en algo? ¿Esos conocimientos? Sí. O sea, trabajas en la sombra para... No, es que la frontera entre el doping y el no doping a mí me tiene un poco... Es complejo. Pero bueno, y varía dependiendo de cada deporte. Parece que hay un organismo, la WADA, que controla un poco lo que es el doping, ¿no? Pero es verdad que cada deporte tiene sus márgenes. Sí. Queríamos hablar contigo de un proyecto interesantísimo que tienes en tus manos y es detectar condiciones médicas que de alguna manera están asignadas a un deporte en concreto, ¿no? Es fácil imaginar que algunos deportes provocan algunas lesiones. Tú estás trabajando en cómo prevenir esas lesiones, ¿no? Bueno, creo que es el foco hacia donde va el futuro y el alto rendimiento, ¿no? Es intentar acercarnos lo máximo posible a prevenir
todo tipo de factores que puedan influir en una lesión. Lo que ocurre es que, bueno, luego hay otros que son variables muy difíciles de controlar, como es el estrés competitivo, o, bueno, todos somos personas y nos afecta la vida, ¿no? Y la vida influye en tu rendimiento laboral, y en un deportista pues influye también en su rendimiento. Cuando dices alto rendimiento, se intenta llegar a límites que no son humanos. Es que, como digo, cuando incluso recuperas una lesión o cuando estás entrenando con un deportista, el producir adaptaciones necesarias para que el deportista llegue al nivel máximo es jugar en la línea. Y jugar en la línea siempre te puede llevar a pasarte. Y eso sucede, es así, sucede. El deporte conlleva lesión. ¿Y seguirán batiéndose récords siempre? O sea, llegará a un punto que no podemos más. Bueno, yo, en mi opinión, que esto es una opinión, no soy el mejor científico para este tipo de cosas, pero sí que es verdad que en mi opinión, bueno, en determinados deportes está como muy acotado ya esa línea de seguir superándose, pero sin duda hay una evolución genética, y va habiendo una evolución genética. Y el propio deporte genera adaptaciones, ¿no? La morfología de cada deportista es diferente dependiendo del deporte que ha ido practicando toda su vida, y los cuerpos a nivel son distintos, ¿no? A nivel de rendimiento. Entonces esas adaptaciones también son las que acaban generando que tu aparato locomotor genere unas lesiones propias de ese deporte, ¿no? Porque te has ido adaptando. Pero me imagino la cantidad de tecnología puntera médica que debe haber detrás de un... Bueno, el despacho de Jaime, tú tenías una máquina que me dijiste que solo estaba en tu despacho y en la NASA. No. Bueno, fue en aquel momento, ahora, sí, ahora ya se vende en Amazon, ¿no? Está bastante más generalizada, pero era una máquina muy interesante que te permitía correr... bueno, desgravitándote, porque te introduce aire, calibra tu peso y te permite modificar y de manera científica calcular el peso que estás imponiendo en el gesto, ¿no? En el paso o en la carrera. Y también lo que decías de prevenir lesiones, que me parece interesantísima. Cuando ves a veces un partido de fútbol que cambian a X jugador en el minuto 65, estando jugando bien, pero dices, no, es que probablemente ya saben, porque han ido monitorizando que el porcentaje la probabilidad de error, de lesión aumenta a partir de que el músculo se carga más. O sea, que debes saber muy bien qué está pasando en el cuerpo y en el músculo, en los tendones de cada jugador. Bueno, hay que intentar manejarlo. Entonces, bueno, volviendo un poco al proyecto de MotoGP, en este caso es un gran desconocido. Hay deportes en los que está todo más estudiado y está más publicado, y puedes ir a la bibliografía y buscar referencias y acercarte por ahí al rendimiento y a la prevención, pero en el caso de la moto hay muy poco publicado. Entonces nosotros queríamos no solo ser un servicio médico integral que asista a los pilotos y que maneje sus procesos de lesión y les asesore en todos los parámetros, sino montar también un laboratorio de ideas para intentar extraer datos científicos que nos permitan, de base, que nos permitan volver a ellos y acudir a ellos cuando tenemos una lesión. Pero, por ejemplo, en el caso de la MotoGP, ¿qué lesiones no imaginamos que sufren habitualmente? Pues cada deporte, como digo, tiene las suyas. En caso de la moto, todo lo que es el tren superior, la cintura escapular, el antebrazo, sufren mucho de los antebrazos. Del cuello, pues al final intentamos en el Health Center Lab, que es un laboratorio, como digo, intentamos medir con dinamómetros adaptados e intentamos medir la fuerza de los grupos musculares que más demanda sufren sobre la competición. O sea, tú pasas de ser alguien que trata a los deportistas después a alguien que los trata antes, ¿no? Bueno, la verdad que eso sería ideal, porque si pudiéramos prevenir en algún caso la lesión. Lo que pasa es que en este deporte en concreto hay muchas variables que lo hacen muy, muy complicado, y que además en pocos deportes te juegas la integridad física como te la juegas en una moto, ¿no? Claro. La seguridad, la sensación de seguridad cuando tienes un futbolista o un atleta que va a competir, pues no es de que pueda perder la vida en esa competición, y esto es lo que más impacta. Y si me dejas hacer mención, sobre todo en este deporte, en el desarrollo de este en concreto, es el nivel de atención y de percepción sensorial que tienen que tener, claro, y de ir todas las vueltas haciendo lo mismo a máxima velocidad. Es muy, muy, muy difícil. Y la vista también, ¿no? Por todos los sentidos. Es algo muy, muy, muy interesante. Por eso, si en algún deporte, o yo de los deportes que he ido viviendo, es muy importante el tema del rendimiento mental, es en este, ¿no?
O sea, actividad cerebral se mide también en algunos tal, o yo había escuchado lo de estimulación, ya no medir, sino de estimulación transcraneal, magnética transcraneal para fortalecer el aprendizaje o la rapidez de reacción. Sí, correcto, y hay diferentes versiones de ejercicio que se pueden hacer para ir hacia ese ámbito, pero nosotros estamos también muy centrados en el Health Center Lab, en el entrenamiento invisible, lo que tiene que ver con el rendimiento mental, pero también la nutrición, también la fisiología, los valores de lactato, de cortisol, de glucosa, cosas interesantes que te dan un poco la percepción del desgaste que sufren. Y es que, como digo, es un deporte que hay muy poco publicado, por eso está todo por hacer, es muy apasionante. El otro día escuché, después del último partido que jugó contra Alcaraz, de hecho, a Tsitsipas, decía que va a dejar de echarse siestas y de tomar melatonina porque jugaba adormilado. Claro. El sueño para ti también es un elemento de trabajo, ¿no? Bueno, pues estamos profundizando mucho en eso, porque realmente la relación entre los ritmos circadianos y las hormonas, la melatonina y el cortisol, es lo que, digamos, que dependen mucho de los niveles de estrés y de el consumo de glucosa también, o sea que cuanto más fatigado estás, pues también lo varía. Y esto influye muchísimo en cuándo estás en tu mejor momento para competir, ¿no? Entonces, bueno, esa suplementación externa tiene que ser muy controlada, obviamente. Es que yo creo que es interesante más allá del deporte, es decir, que todos nosotros tenemos momentos que no vamos a competir, tal, pero queremos que nuestro rendimiento esté al máximo. Tienes una conferencia o tienes un examen. O sea, esto se puede trasladar también a la vida cotidiana. Normalmente el banco de ideas siempre se produce en el deporte a alto nivel, porque es donde hay más tecnología y más disposición para poder hacer, porque su vida es eso, facilidades. Entonces, pero luego, claro, obviamente intentamos trasladarlo a la práctica clínica, ¿no? Porque realmente al final el deportista no deja de ser un trabajador que su trabajo es su propio rendimiento físico y psicológico. Claro, pero bueno, que si descubres algo que... nutrición, me imagino, no, es pues carbohidratos tienes que comerlos 2 horas antes o media hora antes. Pues el tío que va a hacer un partidillo de fútbol o de tenis, que dice, no, es que yo juego mi final, pues también le interesará saber eso. Correcto, y nunca se sabe cuánto está aportando realmente cada factor en la prevención, pero en el deporte tratas de que, aunque sea un 0,5%, pues sumarlo, ¿no? Y puede ser el extra. Cada deportista ahí con la alimentación debe tener su propia receta, ¿no? Correcto. Me acuerdo que el anterior seleccionador de fútbol se tomaba 6 huevos al día, que creo que dijo el mismo. Sí, y Djokovic toma una dieta sin gluten sin ser celíaco. Que, por cierto, hablando de Djokovic, el partido de Djokovic y Alcaraz se presentaba también como un duelo intergeneracional. Tú que tratas deportistas, ¿hay una edad a la que veas que las cosas ya empiezan a ir a peor? Yo creo que todos tenemos esa edad, ¿no? Pero en el deporte seguro. Lo que pasa es que estandarizarla es muy complicado, porque ahí está la historia para romperla, y hay deportistas que te sorprenden cómo siguen funcionando y cómo y realmente es fruto de muchas pequeñas cosas que han ido haciendo bien durante mucho tiempo. Claro. A priori, en el corto plazo ves deportistas que se pueden cuidar menos y parece que no se lesionan, y eso te lleva un poco a ti a replantearte todo. Pero luego sí que es verdad que a la larga la carrera deportiva, cuanto más hayas depositado y más hayas sumado y más hayas currado, mejor vas a estar. Más recolectas. Entonces, ¿al carajo qué le pasó? Calambres. Pues seguramente fruto de fatiga física y de estrés emocional, que también influye en la fatiga corporal. O sea, es que el sistema nervioso autónomo influye de manera directa en el rendimiento biomecánico, ¿no? Fíjate que no te he preguntado lo que realmente te quería preguntar, porque sé que te incomoda, y es la de veces que te habrán dicho directivos de determinado club de fútbol, arréglame a este futbolista rápido. Bueno, y tú tendrás que haber dicho, no puedo hacerlo rápido, ¿no? Existe bueno, claro, ahí está, intentar respetar los tiempos fisiológicos de curación, pero para eso estamos, ¿no? Para intentar también aportar más y que se acorten, ¿no? Pero hay que ser certeros, entonces esa delgada línea no es fácil. Y tampoco. Realistas. Pero si uno se ha partido el fémur por otros sitios, no hay mucho que hacer. Bueno, lo que pasa es que hay deportes, como en este en concreto en el que yo ahora me dedico, que ves, o sea, hay lesiones que en determinados deportes no practicarían, no competirían, y en otros se suben y compiten, o sea que cada deporte tiene su idiosincrasia. Oye, gracias por acercarte a la radio, Jaime Benito, que es jefe de la unidad
Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Ruber Internacional y director de ese proyecto tan interesante, Health Center, del Mundial de MotoGP y Quirón Salud. De hecho, creo que ayer estabas en Italia en algo de motos también, ¿no? Al final no pude ir, pero voy a ir el que viene. Iba a decir, cuídate, Jaime, pero bueno, cuídanos. Muchas gracias, Javier. Gracias por venir. Y compañía. Hasta encantado. A ti. Tenemos varias llamadas para vosotros, así que vamos con ellas. La primera es Ana de Madrid. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Buenos días, grupo. Me encanta vuestro programa. Me parece fascinante. Pues te lo agradezco, gracias. ¿Tienes alguna pregunta para ellos? Sí, hay una pregunta que siempre me ha intrigado con respecto a los análisis de sangre, que siempre salen una serie de parámetros que son siempre los mismos, pero me preguntaba si la inteligencia artificial podría ayudar a que los análisis sean más completos, por ejemplo, dar información de hormonas, que son tantas las que tenemos en el cuerpo y que influyen tanto. Gracias, Ana. Buena pregunta. Yo creo que es buena pregunta, Javier. Sí. Tú sabrás más de esto que nadie. Pero la inteligencia artificial, no sé exactamente qué podría hacer ahí, ¿no? La tendencia es a que podamos usar marcadores de sangre para todo lo que podamos. Por ejemplo, en cáncer de próstata ya es un clásico, el antígeno PSA, ¿no?, que se mira en análisis de sangre y ha detectado muchos cánceres de próstata en estadios tempranos. Y cuantos más marcadores de estos tengamos en sangre, podremos hacer una mayor medicina preventiva. Las hormonas hay que medirlas a posta, ¿no? La inteligencia artificial ahí no veo cómo puede artificial ayudar, ¿no? En el análisis de datos sí que imagino que podrá tener, y entonces no sé. Claro, en decidir qué hormonas se miran, no. Pero... desde Galicia, Silvia. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Hola, buenos días, amigos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal por allí? Bien, aquí fresquitos. No será tanto. Os quejáis mucho y no es para tanto. Pues aquí tienes a Pera y a Javier. Sí, mientras que Javier explicaba el efecto de captar el sol hacia la Tierra, me imaginaba una gran lupa enfocándonos y decía, bueno, entre el problema de calentamiento global que tenemos y una gran lupa que nos meta más energía en el planeta, no podemos llegar con tanta disipación a calentar aún más el planeta. Bueno, esa era la pregunta. Es un temor comprensible, Silvia, pero afortunadamente creo que las placas solares en el espacio harán sombra más que... Tuto con todo lo contrario, como decía Poirot. Cuanto menos petróleo y carbón quememos y más utilicemos la energía solar, mejor para el planeta, ¿no? Menos calentamiento. Menos calentamiento. Javier, desde Teo, cerca de Santiago. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Felicidades también, a pesar de que os lo dice todo el mundo. También quiero decíroslo. No nos lo escucho todos los domingos y si no, recupero el podcast a lo largo de la semana para volver a escuchar. Muy bien hecho. En ocasiones 2 veces os escucho. Esto ya es vicio, Javier, pero gracias. Creo que tienes una pregunta que igual es para Jaime, más que para nosotros. Sí, mira, yo he sido donante de plaquetas durante muchos años. Empecé siendo donante de sangre a raíz de que, mi padre murió de cáncer y comprendí al suministrarle o meterle sangre, comprendí por qué era tan interesante ser donante. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, mi pregunta es, a raíz de ser donante de sangre, donante de plaquetas, leo, escucho y me intereso por el tema de las plaquetas, ¿no? ¿Para qué sirve? Sí. En cierto momento escucho que se estaban suministrando plaquetas, no sé con qué origen o de qué procedencia, plaquetas a los atletas de élite. Vale. Me intereso más por el tema y en ese momento pongo en duda si mis plaquetas, en vez de tener el destino de compartir salud, y van a otros destinos. Vale. Gracias, Javier. Gracias por la pregunta. No sé muy bien, ¿podemos hacer una trazabilidad de las plaquetas? Normalmente para el tratamiento de patología osteoarticular o musculotendinosa, que es a lo que yo me dedico, es tu propia sangre la que se centrifuga y que se recombina para volver a reinsertarte en la zona afectada. No sé exactamente hacia dónde... O sea, el destino está cerrado. Vale. No, son plaquetas cuyo DNI corresponde al mismo donante. Jaime, gracias por la respuesta y Pera, Javier, hasta la semana que viene. Adiós. Chao.
Radio nadie. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.